El micrófono chilló, amplificando la tos nerviosa de un periodista estadounidense. Las luces cegadoras del escenario de Mundia se reflejaban en la perfecta compostura de Claudia Sheinbaum. Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de expectación y hostilidad. La pregunta, afilada como un cuchillo, llegó con la fuerza de un golpe: ¿cómo puede justificar, presidenta, el aumento de la migración hacia Estados Unidos bajo su mandato? Un coro de cámaras se encendió, apuntando como dardos. En la pantalla gigante, la imagen de Donald Trump, gesticulando con burla desde Mar-a-Lago, se superpuso a la de Sheinbaum. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. La tensión era palpable. En la primera fila, Mateo, un migrante venezolano que había logrado construir una pequeña pastelería en la Ciudad de México con la ayuda de un programa gubernamental, apretaba los puños. Su corazón latía con la misma fuerza que el de Ricardo, un estadounidense de ascendencia mexicana, que trabajaba como traductor para una ONG y abrigaba un profundo resentimiento hacia la política migratoria de su propio país. Ricardo, con su aire arrogante y su mirada despectiva, representaba todo lo que Mateo había aprendido a superar. Sheinbaum, sin inmutarse, sonrió levemente. Su voz, serena y firme, cortó el silencio. La migración, señor, no es un problema, sino un fenómeno global. La situación en Venezuela, por ejemplo, ha obligado a miles de personas a dejar sus hogares. Nuestro gobierno ha implementado programas para integrar a los migrantes venezolanos, a los migrantes de Estados Unidos y a los migrantes de México en nuestra sociedad, ofreciendo capacitación, acceso a la salud y oportunidades de empleo. Podemos hablar de cifras. Le puedo presentar los datos que demuestran un aumento en el empleo entre la población migrante en México, una mejora significativa en sus condiciones de vida. Movió un dedo grácilmente, señalando a una pantalla auxiliar donde se proyectaban gráficos y estadísticas detalladas. Habló de la reducción de la pobreza entre la población migrante, del incremento en las tasas de escolarización de sus hijos, de los programas de apoyo a emprendedores. Su discurso fue un torrente de información contrastada, una refutación precisa y contundente a la simplificación mediática y a las burlas de Trump. La imagen del expresidente en la pantalla se fue desvaneciendo, eclipsada por la fuerza de los argumentos de Sheinbaum. Mateo, observando la calma y la seguridad de Sheinbaum, sintió un orgullo abrumador. Recordó sus propios miedos al llegar a México, la incertidumbre, la soledad. Pero el programa gubernamental le había dado la oportunidad de reconstruir su vida, de volver a empezar. El éxito de su pastelería era un testimonio palpable del apoyo recibido. La arrogancia de Ricardo se le antojaba ahora una máscara vacía, una postura carente de la empatía y la comprensión que la situación exigía. Ricardo, por su parte, sintió un incómodo hormigueo de culpa. Su escepticismo, alimentado por los titulares sensacionalistas, se derrumbaba ante la evidencia irrefutable. Las palabras de Sheinbaum, respaldadas por datos concretos, desnudaron la superficialidad de su propia visión. El discurso no solo respondía a las acusaciones, sino que revelaba una política migratoria compasiva y eficaz, centrada en la integración y el desarrollo humano. El debate continuó, pero la dinámica había cambiado. La superioridad moral de Sheinbaum, su capacidad para convertir la adversidad en una oportunidad para mostrar los logros de su gobierno, resonó con fuerza. Su mensaje trascendió el conflicto político y llegó al corazón de los verdaderos problemas, la humanidad, la solidaridad y la búsqueda de un futuro mejor. La imagen final quedó grabada en la mente de Mateo y Ricardo. Sheinbaum, con una sonrisa tranquila, mostrando al mundo la verdadera cara de la superación y la resiliencia en un contexto complejo, desafiando la narrativa de odio y manipulación. La deportación de los Estados Unidos se presentaba ahora como una cuestión ajena a su realidad, a la realidad de miles de migrantes que encontraban en México un lugar de esperanza y progreso. ¿Qué pensaron Mateo y Ricardo después de este evento?
¿Cómo cambió su perspectiva? ¿Qué impacto tuvo la respuesta de Sheinbaum en la opinión pública internacional? Los días posteriores al evento en Mundia fueron un torbellino de noticias. Los medios internacionales, inicialmente hostiles, comenzaron a matizar sus reportes, incluyendo las estadísticas presentadas por Sheinbaum. La respuesta firme y basada en datos había logrado contrarrestar la narrativa sensacionalista que dominaba el discurso público. Para Mateo, esto representó una validación de su propia experiencia. La posibilidad de un futuro en México, antes incierta, ahora parecía más sólida y real. Su pastelería, Dulces Sueños, se había convertido en un pequeño oasis de sabor y esperanza en la vibrante metrópolis. La atención mediática, aunque indirecta, había incrementado sus ventas. El boca a boca funcionó como un potente motor de publicidad, atrayendo a clientes de todas partes de la ciudad, incluyendo a algunos periodistas y analistas que buscaban la autenticidad de la historia detrás del éxito de este pequeño negocio. Ricardo, sin embargo, permanecía dividido. La evidencia presentada por Sheinbaum lo había impactado, pero su arraigado escepticismo, alimentado por años de noticias sesgadas y un conservadurismo intransigente, luchaba por ceder. Trabajaba frenéticamente, traduciendo informes de organizaciones internacionales que confirmaban la eficacia de los programas de integración migratoria en México. Su trabajo, antes una mera rutina, se había transformado en una búsqueda personal de la verdad, un intento de reconciliar su visión del mundo con la realidad que se le presentaba. Las noches las pasaba leyendo estudios académicos sobre migración, política y economía, buscando comprender el trasfondo de la crisis migratoria en América Latina y la respuesta de diferentes gobiernos. Se sentía como un detective que rastrea pistas, un investigador que intenta resolver un complejo enigma. La diferencia entre Mateo y Ricardo se volvió más evidente que nunca. Mateo, en su humildad, encontraba satisfacción en el progreso concreto, el crecimiento de su negocio, el apoyo de su comunidad, el bienestar de su familia. Ricardo, a pesar de su posición privilegiada como traductor para una ONG, sentía una profunda frustración, un malestar existencial arraigado en su propia incapacidad para trascender sus prejuicios. Su arrogancia inicial, una coraza protectora contra la complejidad del mundo, comenzaba a resquebrajarse. La realidad, en toda su complejidad, lo golpeaba con la misma fuerza que las olas contra una roca sólida, forzándolo a una introspección dolorosa pero necesaria. Un día, Ricardo, impulsado por la curiosidad y una creciente sensación de culpa, decidió visitar Dulces Sueños. Entró en la pequeña pastelería, con aroma a canela y vainilla, y se encontró con Mateo. La conversación fue torpe al principio, llena de silencios incómodos. Ricardo, acostumbrado a la formalidad de su trabajo en la ONG, se sintió fuera de lugar. Mateo, sin embargo, lo recibió con una calidez inesperada, ofreciéndole un café recién hecho y uno de sus deliciosos pastelitos de guayaba. La conversación fluyó lentamente, con Mateo compartiendo su historia, su huida de Venezuela, las dificultades y las alegrías de su nueva vida en México. Ricardo escuchó, en silencio, conmovido por la resiliencia y la esperanza de Mateo. Se dio cuenta de que su visión sesgada de los migrantes se basaba en estereotipos y generalizaciones, que nunca había tomado el tiempo de conocer a las personas detrás de los titulares. El contraste entre su propia comodidad y la lucha de Mateo fue demasiado obvio como para ignorarlo. La visita a la pastelería, simple en apariencia, se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Ricardo. Vio la verdadera cara de la migración, no como una amenaza, sino como un testimonio de la fuerza humana, del espíritu indomable que mueve a la gente a buscar una vida mejor para sí y para sus familias. Comenzó a colaborar con Mateo, utilizando sus habilidades de traducción para ayudar a otros migrantes a acceder a los programas de apoyo gubernamental. Su arrogancia fue reemplazada por una humildad recién descubierta, una empatía genuina que transformaba su perspectiva. La transformación de Ricardo no pasó inadvertida.
Su compromiso con la causa de los migrantes, antes algo impersonal, se había convertido en una misión personal. En el trabajo, ya no se limitaba a traducir documentos fríos, sino que abogaba activamente por políticas más justas e inclusivas, compartiendo sus experiencias y su nuevo entendimiento de la situación. Su cambio de actitud impresionó incluso a sus compañeros más escépticos, demostrando el poder de la transformación personal y la influencia de una simple conversación en una pequeña pastelería. La relación entre Mateo y Ricardo se consolidó como una sólida amistad, basada en el respeto mutuo y la comprensión. Ambos habían aprendido una valiosa lección: la importancia del diálogo, la apertura mental y la empatía como herramientas para superar las divisiones y construir un mundo más justo e inclusivo. La historia de sus vidas se había entrelazado, creando un poderoso testimonio de la superación personal, la redención y la esperanza. Pero ¿cuál sería la culminación de esta historia? ¿Cómo se integraría esta transformación personal en el contexto más amplio del panorama político y social? ¿Qué nuevos desafíos les esperarían a Mateo y Ricardo? La respuesta, como siempre, se encuentra en la incertidumbre del futuro. Meses después, la campaña para las próximas elecciones presidenciales en México estaba en pleno apogeo. La figura de Claudia Sheinbaum seguía siendo un punto focal del debate nacional e internacional. Sus logros en materia de migración, ampliamente documentados y respaldados por organizaciones internacionales, contrastaban con las críticas persistentes de ciertos sectores políticos y mediáticos. Mateo y Ricardo, ahora unidos por una causa común, seguían de cerca los acontecimientos. La transformación de Ricardo había sido completa, su anterior arrogancia se había disipado, reemplazada por una profunda compasión y un compromiso inquebrantable con la justicia social. Su trabajo en la ONG había tomado una nueva dimensión, convirtiéndose en un altavoz para las voces de los migrantes, amplificando sus historias y defendiendo sus derechos. Mateo, por su parte, había expandido su negocio, creando nuevas oportunidades de empleo para otros migrantes venezolanos y mexicanos. Dulces Sueños se había convertido en un símbolo de integración y emprendimiento, un ejemplo de cómo la inclusión y el apoyo gubernamental podían generar progreso económico y social. Su éxito le permitió involucrarse más activamente en la comunidad, ofreciendo tutorías y apoyo a quienes llegaban recién a México, compartiendo sus experiencias y ofreciendo guía práctica. Había aprendido a utilizar su propia historia como una herramienta para inspirar a otros, mostrando que con esfuerzo, resiliencia y la ayuda adecuada, era posible construir un futuro mejor, incluso en circunstancias adversas. La influencia combinada de Mateo y Ricardo crecía día a día. Ricardo, con su acceso a los círculos políticos y su dominio de los idiomas, se convirtió en un puente entre los migrantes y las instituciones, facilitando la comunicación y la comprensión mutua. Mateo, con su historia personal y su liderazgo natural, se convirtió en una voz influyente dentro de la comunidad migrante, capaz de movilizar a las personas y fomentar la participación cívica. Su amistad, inicialmente improbable, se había convertido en una fuerza poderosa, capaz de generar cambios significativos en el panorama social y político. Un día, recibieron una invitación inesperada, una reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La invitación les llegó a través de un contacto de la ONG donde trabajaba Ricardo. La presidenta quería conocer de primera mano las experiencias de los migrantes y cómo los programas gubernamentales habían impactado sus vidas. La reunión se llevó a cabo en un ambiente informal, cálido y cercano. Sheinbaum escuchó atentamente sus relatos, haciendo preguntas perspicaces y mostrando un genuino interés en sus experiencias. La conversación fluyó con naturalidad, alejada de los protocolos y la formalidad política. Sheinbaum les explicó el contexto político de las críticas que recibía, el peso de la presión mediática y las complejidades de la gobernabilidad en un país con una historia tan compleja como México. Expresó su admiración por la resiliencia de los migrantes y la importancia de su contribución a la sociedad mexicana.
La reunión no se trató de un simple acto político, sino de un verdadero intercambio humano, una demostración de empatía y reconocimiento mutuo. Tras la reunión, Mateo y Ricardo se sintieron inspirados y fortalecidos. La cercanía y la honestidad de Sheinbaum les había demostrado que sus esfuerzos no pasaban inadvertidos, que sus voces estaban siendo escuchadas y valoradas. La campaña electoral continuó, pero para Mateo y Ricardo el significado había cambiado. Ya no se trataba solo de una contienda política, sino de una lucha por un futuro más justo e inclusivo, una lucha que ellos, desde su posición, podían ayudar a construir. Su apoyo a Sheinbaum no se basaba en un simple respaldo político, sino en una convicción profunda, alimentada por la experiencia personal, la amistad y la transformación de sus propias vidas. La culminación de su historia aún no había llegado. El futuro permanecía abierto, lleno de incertidumbres y desafíos. Pero Mateo y Ricardo, ahora unidos por una amistad sólida y una causa común, estaban preparados para enfrentar lo que viniera, seguros de que su lucha por la justicia social, por la inclusión y la empatía, daría frutos en el futuro. El camino hacia una sociedad más equitativa y humana era largo y complejo, pero sabían que cada paso que daban, cada historia que compartían, cada acción que realizaban, contribuía a tejer el tapiz de un futuro mejor, un futuro donde la dignidad humana fuese el principio rector de la política y la sociedad. El impacto real de sus experiencias, sin embargo, aún estaba por verse. ¿Cómo influirían sus historias en el resultado de las elecciones? ¿Cómo cambiaría su vida en el futuro? La respuesta, inevitablemente, quedaba suspendida en la balanza de la historia. La campaña electoral se intensificó. La presencia de Mateo y Ricardo, inicialmente discreta, comenzó a tomar relevancia. Sus historias, compartidas en entrevistas con medios de comunicación alternativos y en redes sociales, resonaban con el público. Ya no eran solo dos individuos, sino símbolos de la lucha de los migrantes, representantes de una realidad a menudo silenciada por la retórica política. Sus testimonios, honestos y conmovedores, contrarrestaban la narrativa simplista y a menudo deshumanizante que dominaba el debate público. Ricardo, con su acceso a los medios de comunicación internacionales, consiguió difundir sus experiencias en plataformas globales. Sus entrevistas, traducidas a varios idiomas, mostraban la complejidad de la migración, la fragilidad humana detrás de las estadísticas, la necesidad de una política migratoria basada en la empatía y la justicia. Sus palabras, a diferencia de las declaraciones políticas abstractas, poseían la fuerza de la experiencia vivida, el peso de la transformación personal. Su testimonio desarmaba la retórica política, ofreciendo una visión humana y realista del problema migratorio. Mateo, por su parte, se convirtió en un líder comunitario respetado. Su pastelería, Dulces Sueños, se convirtió en un centro de encuentro, un lugar donde los migrantes podían compartir sus experiencias, apoyarse mutuamente y encontrar consuelo. Organizó talleres de emprendimiento, ofreciendo a otros migrantes las herramientas y el conocimiento necesarios para construir sus propios negocios. Su liderazgo natural, su capacidad para inspirar y motivar, atrajo a un creciente número de voluntarios, creando una red sólida de apoyo dentro de la comunidad. El apoyo a Claudia Sheinbaum, impulsado por el trabajo de Mateo y Ricardo, creció exponencialmente. Ya no se trataba solo del voto de la comunidad migrante, sino de un movimiento de apoyo transversal, formado por personas de diferentes orígenes y convicciones que se identificaban con el mensaje de inclusión, justicia y respeto a la dignidad humana que representaba la candidata. Los medios de comunicación tradicionales, inicialmente reticentes a cubrir las historias de Mateo y Ricardo, comenzaron a prestarles atención. La fuerza del testimonio directo, la autenticidad de sus experiencias, era imposible de ignorar. Sus historias se convirtieron en un contrapunto a la polarización política, un llamado a la reflexión y a la empatía. El impacto de su trabajo no se limitó a las elecciones,
estaba creando un cambio cultural, un cambio en la manera en que se percibía la migración y la condición de los migrantes en México. La campaña llegó a su punto álgido. Las encuestas mostraban un empate técnico entre los candidatos. El resultado de las elecciones estaba en juego. La tensión era palpable en el ambiente. Mateo y Ricardo, conscientes del impacto de su trabajo, sintieron un aumento en la responsabilidad. Sabían que su testimonio había jugado un papel importante en la configuración del debate público, pero también sabían que el futuro estaba en manos de los electores. La noche de las elecciones fue tensa. Mateo y Ricardo se reunieron en Dulces Sueños, rodeados de amigos y voluntarios, siguiendo los resultados con ansiedad y esperanza. La atmósfera era eléctrica, una mezcla de expectativa, nerviosismo y una inmensa fe en la posibilidad de un cambio positivo. El conteo de votos fue lento, cada porcentaje anunciado era recibido con aplausos o silencios tensos. Cuando los resultados finales fueron publicados, un estallido de alegría inundó la pastelería. Claudia Sheinbaum había ganado. La victoria de Claudia Sheinbaum fue celebrada con júbilo por Mateo y Ricardo, y por toda la comunidad que había apoyado su campaña. La sensación de triunfo, sin embargo, estaba matizada por una profunda conciencia de la responsabilidad que venía con el cambio. El trabajo real apenas comenzaba. La victoria electoral no era un punto final, sino un nuevo comienzo, un punto de partida para la implementación de las políticas que prometieron un futuro mejor para todos, particularmente para los migrantes. Los meses que siguieron a la toma de posesión de Sheinbaum fueron de intensa actividad. Mateo y Ricardo, ahora más que nunca, se convirtieron en consejeros informales de la presidenta, compartiendo sus experiencias y ofreciendo perspectivas únicas sobre las necesidades de la comunidad migrante. Sus conocimientos prácticos, adquiridos a través de la lucha diaria, resultaron invaluables para la creación de políticas públicas efectivas y sostenibles. Sheinbaum, fiel a sus promesas de campaña, implementó programas ambiciosos para mejorar las condiciones de vida de los migrantes. Se establecieron nuevos centros de apoyo, se amplió el acceso a la educación y la salud y se crearon programas de capacitación para fomentar el emprendimiento. La colaboración entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad migrante se intensificó, creando una sinergia productiva que impulsó el cambio social. Mateo y Ricardo, a través de su trabajo en la comunidad y su asesoría informal al gobierno, jugaron un papel crucial en el éxito de estas iniciativas. Sus aportes, basados en la experiencia práctica y la profunda comprensión de las necesidades de los migrantes, aseguraron que las políticas fueran realistas, eficaces y en sintonía con las necesidades de la población a la que estaban dirigidas. La voz de los migrantes, antes silenciada o ignorada, se estaba convirtiendo en una parte integral del proceso de toma de decisiones. El éxito de los programas gubernamentales no pasó desapercibido. Organizaciones internacionales elogiaron el enfoque innovador e inclusivo adoptado por el gobierno de Sheinbaum. México, una vez criticado por su manejo de la migración, se estaba convirtiendo en un modelo de integración y respeto a los derechos humanos. Este cambio de imagen, impulsado por la acción gubernamental y el trabajo incansable de personas como Mateo y Ricardo, revirtió años de narrativa negativa. Ricardo, utilizando sus habilidades de traducción y su red de contactos, logró atraer la atención de organismos internacionales a los programas exitosos de integración en México. Los informes positivos que surgieron de esta colaboración contribuyeron a cambiar la percepción global del país, reforzando su imagen como un defensor de los derechos humanos y un modelo de integración social. Mateo, por su parte, continuó expandiendo Dulces Sueños, creando más empleos y ofreciendo oportunidades de capacitación a otros migrantes. Su negocio se convirtió en un símbolo del éxito de las políticas gubernamentales, demostrando que la inversión en la inclusión y el empoderamiento de la comunidad migrante podía generar un impacto económico y social positivo.
El éxito de las políticas de integración migratoria en México, impulsadas por la visión de Claudia Sheinbaum y apoyadas por el trabajo incansable de personas como Mateo y Ricardo, demostró que la integración de los migrantes no era una amenaza, sino una oportunidad. El aporte económico, cultural y social de los migrantes enriquecía a la sociedad mexicana, contribuyendo al crecimiento económico y a la creación de una sociedad más diversa e inclusiva. Su éxito se convirtió en un ejemplo a seguir para otros países que se enfrentaban a los desafíos de la migración. La transformación del país, sin embargo, seguía en marcha. El futuro, a pesar de los logros obtenidos, conservaba sus desafíos. La culminación de su historia, aún por escribir, dependería de la capacidad de todos los involucrados para perseverar en la construcción de un futuro más justo e inclusivo. 5 años después de la victoria electoral de Claudia Sheinbaum, México había experimentado una transformación significativa en su política migratoria. Los programas implementados habían demostrado ser enormemente exitosos, reduciendo la pobreza entre los migrantes, incrementando las tasas de escolaridad de sus hijos y fomentando la creación de pequeñas empresas. Dulces Sueños, la pequeña pastelería de Mateo, se había convertido en una cadena con varias sucursales en la Ciudad de México, empleando a decenas de migrantes y ofreciendo oportunidades de capacitación a cientos más. Ricardo, lejos de su escepticismo inicial, se había consolidado como un respetado experto en políticas migratorias. Su experiencia personal, combinada con su profundo conocimiento académico, lo convirtieron en un consultor internacional, asesorando a gobiernos de otros países en la implementación de políticas de integración inclusivas. Su transformación personal, de un escéptico arrogante a un defensor apasionado de los derechos de los migrantes, era una inspiración para muchos. La colaboración entre Mateo y Ricardo seguía siendo un pilar fundamental en sus respectivos trabajos. Compartían información, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y trabajaban en conjunto para asegurar que las políticas migratorias continuaran respondiendo a las necesidades reales de la comunidad. Su amistad, forjada en un contexto de adversidad, se había convertido en una fuerza poderosa que impulsaba el cambio social y político. Un nuevo desafío, sin embargo, se asomaba en el horizonte. El auge de movimientos nacionalistas en varios países del mundo, alimentados por el miedo a la inmigración y la manipulación mediática, amenazaba los avances logrados en México. Los discursos de odio y las políticas anti-inmigrantes en otras naciones creaban una nueva oleada de desplazamiento y sufrimiento humano. Mateo y Ricardo, con su experiencia y su red de contactos, se encontraban en una posición única para responder a esta nueva amenaza. Utilizaron su influencia para promover un diálogo internacional sobre la migración, enfatizando la necesidad de la colaboración global y el rechazo a la xenofobia y la discriminación. Su trabajo, ahora centrado en la prevención de futuros conflictos migratorios, se extendió más allá de las fronteras de México. Participaron en conferencias internacionales, compartieron sus experiencias en foros globales y abogaron por la implementación de políticas migratorias justas e inclusivas a nivel mundial. Su mensaje, respaldado por el éxito del modelo mexicano, ganó eco en diferentes partes del mundo. Gobiernos y organizaciones internacionales comenzaron a prestar atención a sus propuestas, reconociendo el valor de su experiencia y la efectividad de las políticas implementadas en México. La lucha contra la xenofobia y la discriminación se convirtió en su nuevo foco. Mateo y Ricardo, utilizando las redes sociales y los medios de comunicación, lanzaron una campaña global de sensibilización, compartiendo historias reales de migrantes y desafiando los estereotipos negativos que contribuían a la polarización social. Su trabajo, de alcance internacional, buscaba impulsar la empatía y la comprensión mutua entre culturas y naciones. La culminación de sus historias, sin embargo, no se encontraba en el éxito de los programas migratorios en México ni en su impacto internacional. Su verdadera victoria residía en la transformación personal que ambos habían experimentado, en el cambio de perspectiva que habían logrado,
en la profunda comprensión de la condición humana que los había unido en su lucha por la justicia social. Su legado no se mediría en logros políticos o económicos, sino en el impacto duradero que tuvieron en las vidas de los migrantes, en la lucha contra la discriminación y en la promoción de un mundo más justo e inclusivo. La verdadera historia de éxito era la historia de su propia transformación, un testimonio del poder de la resiliencia, la empatía y la perseverancia en la búsqueda de un futuro mejor para todos. 10 años después de la elección de Claudia Sheinbaum, Mateo y Ricardo se encontraban en una pequeña plaza en Caracas, Venezuela. El tiempo había transformado sus rostros, grabando en ellos las marcas de los años de lucha y la satisfacción del trabajo bien hecho. Mateo, con su cabello ligeramente encanecido pero con los ojos brillantes de la misma energía que lo caracterizó siempre, observaba con nostalgia los edificios deteriorados de la ciudad que alguna vez llamó hogar. Ricardo, su rostro marcado por la seriedad que le confería la responsabilidad de su trabajo internacional, se mantenía a su lado, compartiendo su silencio y su melancolía. Habían regresado a Venezuela para participar en un foro internacional sobre migración, un evento organizado por la ONU en colaboración con el gobierno venezolano, un gobierno que, después de años de inestabilidad política y económica, finalmente había dado pasos significativos hacia la reconciliación y la reconstrucción nacional. El cambio era lento, pero palpable, la posibilidad de un futuro mejor para Venezuela, anteriormente un sueño distante, se materializaba lentamente. El foro reunió a líderes gubernamentales, expertos en migración, representantes de organizaciones internacionales y, lo más importante, a los propios migrantes venezolanos, muchos de los cuales habían regresado a su país tras haber encontrado estabilidad económica y personal en el extranjero. Mateo y Ricardo no eran solo participantes, eran los testigos privilegiados de una historia de éxito y resiliencia, una historia que inspiraba a los presentes a mantener la esperanza y a perseverar en la construcción de un futuro mejor. En el foro, Mateo compartió su historia, desde su partida desesperada de Venezuela hasta el éxito de su cadena de pastelerías Dulces Sueños en México. Su testimonio, lleno de emotividad y esperanza, resonó con la audiencia. No era solo la historia de un emprendedor exitoso, sino una representación poderosa del espíritu indomable del pueblo venezolano. Su discurso no fue una crítica al pasado, sino una llamada a la acción para construir un futuro mejor, un futuro donde la dignidad humana y las oportunidades económicas sean una realidad para todos los venezolanos. Ricardo, por su parte, presentó los resultados de su investigación sobre las políticas migratorias exitosas implementadas en diferentes países del mundo. Su análisis, respaldado por datos concretos y experiencia práctica, mostró el camino hacia una gestión responsable y justa de la migración, una gestión que no solo proteja los derechos de los migrantes, sino que también aproveche su potencial económico y social. Su discurso fue un llamado a la cooperación internacional, una invitación a construir un mundo donde la migración sea una oportunidad, no una amenaza. La culminación de sus historias no fue un evento específico, sino un proceso gradual, un cambio lento pero significativo en la narrativa global sobre la migración. El trabajo de Mateo y Ricardo había ayudado a cambiar la percepción pública, reemplazando la imagen del migrante como una amenaza por una representación más justa y humana. Habían ayudado a crear un ambiente más receptivo a la inclusión, a la empatía y a la colaboración entre culturas y naciones. En la noche final del foro, Mateo y Ricardo se encontraron en una azotea con vistas panorámicas de Caracas. El aire nocturno, cargado de la nostalgia de la ciudad que habían dejado, se mezclaba con el optimismo por un futuro mejor. Miraron la ciudad iluminada, sintiendo una mezcla de satisfacción y humildad. No habían derrotado la pobreza ni resuelto el problema de la migración, pero habían dejado una huella indeleble en el mundo, promoviendo la esperanza, la justicia y la dignidad humana. Su historia, lejos de terminar, seguía escribiéndose, siguiendo un camino que ellos mismos habían trazado, un camino donde la transformación personal se entrelazaba con el cambio social,
En una sinfonía incesante de resiliencia, empatía y la incansable búsqueda de un mundo mejor. Su legado sería el eco de sus acciones, un eco que resonaría a través de las generaciones, un testimonio de cómo una amistad inesperada pudo cambiar el mundo. El sol naciente pintaba el cielo caracense de tonos rosados y dorados, un espectáculo de belleza que contrastaba con la cruda realidad de la pobreza y la desigualdad que aún persistía en la ciudad. Mateo y Ricardo, sentados en la misma azotea donde habían reflexionado la noche anterior, se preparaban para partir. Su viaje de regreso a México representaba más que un simple traslado físico, simbolizaba el cierre de un ciclo, un punto final en una etapa de sus vidas, pero también el inicio de una nueva fase, llena de retos y esperanzas. Un silencio cómodo, lleno de complicidad y recuerdos compartidos, envolvía a los dos amigos. El peso de los años, de las experiencias vividas, se sentía en el aire, una tangible manifestación de los cambios que habían experimentado. Ricardo, con la serenidad de quien ha encontrado su propósito en la vida, rompió el silencio. Recuerdo cuando te conocí, Mateo. Era arrogante, ciego a la realidad de los migrantes, influenciado por los prejuicios de los medios y una visión distorsionada del mundo, confesó Ricardo, una tenue sonrisa dibujándose en sus labios. Nunca olvidaré la humillación de mi visita a tu pastelería, la lección de humildad que me diste, sin decir una sola palabra que no fuera de amabilidad. Eso cambió mi vida. Mateo, con la mirada fija en el horizonte, asintió lentamente. Y yo recuerdo tu escepticismo inicial, Ricardo. La dificultad de convencerte de que el programa gubernamental no era una farsa. Pero también recuerdo tu eventual transformación, tu compromiso incansable con la justicia, tu trabajo incansable para ayudar a otros migrantes. Un largo silencio volvió a cubrirlos, un silencio cargado de emociones profundas, de gratitud y de profunda satisfacción. No se trataba solo de los logros políticos y sociales que habían alcanzado, su mayor logro era la transformación personal que habían experimentado, la amistad sólida que habían construido sobre los cimientos de la comprensión y el respeto mutuo. De repente, una figura se acercó a ellos. Era una joven venezolana, una de las participantes en el foro, sus ojos llenos de esperanza y admiración. En sus manos llevaba un pequeño cuaderno. Señor Mateo, señor Ricardo, dijo la joven, su voz llena de emoción. Quiero agradecerles por todo lo que han hecho. Su historia me ha inspirado. He decidido estudiar política para poder ayudar a cambiar mi país, para asegurarme de que nadie tenga que sufrir lo que sufrimos nosotros. La joven abrió el cuaderno, mostrando una página llena de notas sobre políticas migratorias inclusivas y programas de apoyo a emprendedores. Había tomado notas exhaustivamente durante las presentaciones de Mateo y Ricardo, transformando su inspiración en acción concreta. En ese momento, la culminación de la historia se reveló no en un evento singular o un logro monumental, sino en la chispa de esperanza que habían encendido en el corazón de esta joven, en el impacto duradero que su trabajo había tenido en la vida de una persona y, por extensión, en el potencial para generar un cambio transformador en la sociedad. Esa joven representaba a miles de otras personas en todo el mundo, cuyas vidas habían sido tocadas por las acciones de Mateo y Ricardo, personas que habían encontrado en su historia un faro de esperanza, una demostración de que el cambio es posible, que la perseverancia y la empatía pueden vencer los prejuicios y la adversidad. Su legado no se mediría en cifras o estadísticas, sino en la multiplicidad de vidas que habían transformado, en el impacto duradero que habían tenido en la sociedad, en la chispa de esperanza que habían encendido en los corazones de aquellos que, como la joven venezolana, buscaban un futuro mejor. Esa chispa, esa llama de esperanza, era la culminación de su historia, una culminación que trasciende el tiempo y el espacio, que continuará ardiendo durante generaciones, inspirando a otros a construir un mundo más justo e inclusivo, un mundo donde la dignidad humana sea el principio rector de todas las acciones.